Otro ataque contra un político enluda a Ecuador. Esta vez se trata del dirigente Pedro Briones. Para entender lo que está pasando entonces en este país y cómo así ha llegado estos hechos de violencia, está con nosotros el señor Pablo Ospina, historiador y profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿Cómo está usted? Sea bienvenido a JN Noticias. Muchísimas gracias por la invitación. Coméntenos, por favor, ¿cómo así se han originado estos hechos de violencia? Bueno, hay que empezar diciendo que el Ecuador es un país que tradicionalmente ha tenido poca violencia delincuencial y poca violencia política. Esto es algo muy reciente y repentino. Tiene un origen en unas transformaciones que se han producido en los circuitos del tráfico de drogas. El Ecuador estaba desde los años 80 involucrado en el lavado de dinero y en el tránsito de parte de la droga que se producía en Perú y en Colombia, que eran los principales productores del mundo. Y sin embargo, la violencia delincuencial no se había manifestado. Esto empezó a cambiar con la dolarización de la economía en el año 2000. A partir de ese momento y con la facilidad del lavado, empezaron a instalarse algunas de las principales carteles mexicanos y colombianos Colombianos, ajá. en el propio Ecuador a partir del 2002, 2003 y una parte importante a partir de los años 2012, 2013, una parte importante del tránsito se hacía a través de los puertos ecuatorianos y hubo una alianza entre grupos o bandas delincuenciales locales con el cartel de Sinaloa, con el cartel Jalisco Nueva Generación de México y también con algunos de los carteles colombianos que estaban también en descomposición. Y esto se aceleró y se complicó aún más con el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano en el año 2016, Ajá. porque esto hizo que eh, saliera de la frontera una organización como las FARC que no solamente imponía orden en toda la zona productora del Putumayo y del Chocó, sino que además tenía ciertos miramientos con el Ecuador porque no quería incomodar a las Fuerzas Armadas ecuatorianas y que no se aliaran con las Fuerzas Armadas colombianas en ataques conjuntos, además porque era una zona de descanso, como se vio en el año 2008. Hubo un ataque a un campamento que estaba en territorio ecuatoriano donde murió Raúl Reyes, en ese entonces el jefe de las FARC. Entonces, y tampoco mataban periodistas ecuatorianos. Cuando las FARC salen, justo en el año 2018, se asesina a 3 periodistas, uno de los grupos disidentes de las FARC. Quedaron entre 12 y 16 grupos distintos que compiten por digamos, conducción de la droga hacia México, hacia Estados Unidos, y se instalan también en los años 2010 se instala la mafia albanesa, la conocida como la mafia albanesa, que traslada la droga hacia Europa. Entonces, el asunto es que, y todo eso empeora en el año 2020 y 2021 con la pandemia, porque se Ajá. acumula una gran cantidad de droga que no se puede vender, se acumulan las deudas y empiezan unos conflictos entre las propias bandas. En noviembre de 2020 se asesina al líder de los choneros, que era el principal contacto del cartel de Sinaloa, y se dividen las bandas ecuatorianas en diferentes grupos con ese asesinato, el Entonces, asesinato de Rasquiña en diciembre de 2020, y eso hace que diferentes grupos internamente se dividan y empiecen a competir de una manera mucho más desesperada para poder evacuar toda la droga acumulada. en- en- Entonces, justo en el año 2021, en marzo del 2021, empieza la primera masacre carcelaria precisamente por estas luchas entre bandas. El Ecuador jamás había conocido masacres carcelarias y Ujú. ahora tenemos 14 masacres carcelarias desde el 2021 que han significado el asesinato de casi 500 personas. Y claro, el hecho y todo este entramado entonces, es impensable sin la colusión de funcionarios gubernamentales, y entonces el Estado también se ve afectado por todo este aumento de la violencia.
Claro, entonces se podría decir, como usted señala, que estos hechos de violencia se deben al rol que está jugando hoy por hoy Ecuador con estos carteles de la droga, ¿no? Como usted bien señala, son demasiadas muertes, sobre todo que se ha profundizado en este proceso electoral, que viene a ser dirigentes, alcaldes, un candidato a la presidencia. Así es. Lo que ocurre es que tampoco había habido nunca atentados contra los candidatos y como en México o como en Colombia, ahora hubo, en las últimas elecciones locales de marzo, hubo aproximadamente una docena de atentados contra diferentes candidatos, de los cuales dos tuvieron éxito y fueron asesinados los candidatos. Hace un mes fue asesinado, la cosa escaló muchísimo más porque fue asesinado el alcalde de la ciudad de Manta, que es una ciudad portuaria, una de las zonas más importantes de traslado de la droga. De hecho, la importancia del Ecuador en el tránsito de droga tuvo mucho que ver con la alianza del cartel de Sinaloa con un manteño, se llama Gerald, es el nombre, el alias Gerald, que fue uno de los principales, inventó una serie era un pescador, y él inventó una serie de mecanismos de tránsito desde Manta y desde los puertos del norte del Ecuador. Entonces, todo esto recanalizó, cambió completamente las rutas del tránsito de la droga hacia los Estados Unidos. Entonces, el alcalde de Manta fue asesinado en el 24 de julio, si no me equivoco, 24 o 26 de julio, y luego viene el asesinato de Fernando Villavicencio. Entonces, el escalamiento de la violencia hacia objetivos políticos eh, genera muchísimas dudas, todavía no se sabe muy bien Ajá. cuáles son las bandas que están involucradas y cuáles son las conexiones políticas que eventualmente estas bandas tienen. Entonces, ¿qué seguridad podría tener un candidato a la presidencia que se atreve a prometer luchar contra este crimen organizado que está sucediendo en el país, ¿no? Como ha sucedido, como usted lo ha señalado, Fernando Villavicencio, que era una esencia, por así decirlo, de un presidente de El Salvador, ¿no? Bukele, era un Bukele ecuatoriano. Sí, digamos que competían. Había dos grandes competidores de ser el Bukele ecuatoriano. Uno era Fernando Villavicencio y el otro es Jan Topic. Y los dos habían crecido sus candidaturas justamente al amparo del deterioro de la seguridad. Ujú. En el Ecuador, como en muchos otros países de América Latina, se cree que con la mano dura, con el asesinato, digamos, con la pena de muerte o con la cadena perpetua, con el endurecimiento de penas, se van Ajá. a resolver esos problemas. Pero la verdad es que ha habido 500 muertos en las penitenciarías de muchos de los involucrados en la droga en los últimos 2 años, Ujú. y con esas, digamos, formas de pena de muerte informal no se ha mejorado la seguridad. La seguridad no mejora por la mano dura solamente, se necesita una integralidad en las políticas públicas para evitar el reclutamiento de gente que está desesperada porque no tiene empleo, porque no tiene oportunidades, y también las conexiones, la inteligencia que hay que hacer para romper las conexiones con el crimen transnacional. Entonces hay Entonces, una política integral que hay que hacer, la mano dura no va a resolver por sí mismo. De todas maneras, Fernando Villavicencio se caracterizaba por ser un candidato que conectaba la lucha con las mafias con la ajá, lucha contra la corrupción, y por lo tanto conectaba la política con la criminalidad. así es. Y además era un candidato que hablaba con nombres y apellidos y atacaba y era Claro, desafiante. iba Y directamente, ¿no? A cada autoridad. sí, iba a las autoridades, pero además también a los grupos mafiosos. De hecho, él había denunciado que alias Fito, que es el líder de los Choneros, esta banda que tiene su vínculo con el cartel de Sinaloa, era el que lo había de manera creíble amenazado, y días antes de su muerte. Entonces, Fito acaba de ser trasladado a una Entonces, cárcel de máxima seguridad. en ese sentido que usted está hablando, ¿qué cree usted que está esperando la gente, la demanda, no en estos momentos del pueblo ecuatoriano? ¿Qué es lo que está Sí, buscando? bueno, la demanda principal, lo dicen todas las encuestas y la gente en la calle, es una demanda de
seguridad, de tranquilidad, de recuperación de una cierta paz para poder funcionar. Evidentemente esto se mezcla también con la necesidad de empleo, con el hecho de que el gobierno nacional ha sido un gobierno particularmente indolente en su tarea de gobierno. Por ejemplo, el primer semestre de este año había gastado el 8% del presupuesto de inversión en seguridad, que era la prioridad número uno del Ecuador, y solo pudieron gastar el 8%. El año pasado, de todo el presupuesto de inversión, gastaron solo el 44%. Esto no tiene que ver con bloqueos del Parlamento ni nada, sino con dificultades, con inoperancia para hacer funcionar las tareas gubernamentales mínimas. No había medicinas en los hospitales, en fin, había una serie de graves problemas de gestión gubernamental que empeora el ambiente y facilita además la acción de toda la delincuencia organizada o dispersa en una situación económica desesperada. Entonces hay un conjunto de demandas urgentes que en cierta manera son las exigencias que la mayoría de la población está teniendo Ajá. sobre los candidatos presidenciales. Aunque Y solo será por un año y medio, un año y 8 meses, la gestión gubernamental y habrá, de lo que todo se ve, un parlamento muy fragmentado. sí. La aspiración es que ahora se tenga un gobierno eficiente, que sea capaz de ejecutar la obra pública, de ejecutar políticas integrales respecto a todos estos temas que son urgencias en estos últimos En años. ese sentido, señor Pablo, ¿con qué seguridad entonces se cuenta para este domingo 20 de agosto? Y también, ¿cuáles son las amenazas que ha recibido el Consejo Nacional Electoral de Ecuador? Bueno, muchos de los políticos y también de los funcionarios gubernamentales más visibles han recibido amenazas. Varios de ellos están teniendo seguridad, han pedido, han solicitado a la Policía Nacional seguridad especial durante este periodo, durante estos comicios que serán Estos el comicios día electorales, claro. domingo. Ajá. Se espera que no pase nada. Y tradicionalmente en el Ecuador estas cosas no han ocurrido y se espera que sea un asesinato dirigido a un candidato en particular y no digamos, un complot contra todas las elecciones. Y eso significaría que se pusieran bombas en los recintos electorales o cosas Claro. así. No se espera algo semejante, pero entiendo que se han reforzado las seguridades, sobre todo en las zonas donde Bien, hay mayores preocupaciones, que son fundamentalmente los puertos. bien, muchísimas gracias, señor Pablo Ospina, por ayudarnos a entender este contexto de lo que está sucediendo en nuestro país vecino. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.